Si queremos realmente un buen sistema de transporte para nuestra ciudad, darle calidad, dignidad a nuestra gente para que se transporte, lo que tenemos que hacer es priorizar el transporte público. Esta semana miles de usuarios sufrieron las largas colas y el caos en el Metropolitano. Para hablar precisamente de ese tema estamos con José Luis Díaz, gerente de Lima Bus. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tito? Bienvenido a la hora del volante. ¿Por qué las largas colas y el caos en las estaciones del Metropolitano? En primer lugar, hay que manifestar que lo que ocurrió fue algo muy atípico, porque justamente los buses tuvieron fallas y se quedaron varados en los carriles que tienen un solo sentido, lo que no permitió realmente que la flota que venía luego pudiera circular y desviarse sin ningún inconveniente, ¿no? Este es uno de los problemas que tenemos ya estructurales en el sistema, donde lamentablemente no tenemos además un plan de contingencia que permita darle solución a ese problema en no más de 5 minutos, que debe ser como un estándar, ¿no? Esa falla es de origen. Así empezó y así ha quedado el Metropolitano. Lamentablemente hasta la fecha no se ha hecho realmente un plan de contingencia que permita estar alertas para poder atender de manera inmediata cualquier situación que se pueda presentar de esta naturaleza. Ahora, si es la falla, en este caso, la estructura... Sí, pero lo que quería comentar también era porque también se ha hablado del tema de que había colas y todo lo demás y no había buses y que estarían faltando buses. Y yo creo que ahí hay que romper, vamos a decir así, esa creencia que existe. ¿Por qué? Por una cifra muy simple. En el año 2019 transportábamos 540.000 pasajeros en el 2019 con los 300 buses articulados. Hoy estamos transportando 430.000. O sea, casi 25% menos de lo que llevábamos en esa fecha. Entonces, y con la misma flota, la pregunta es, entonces no es falta de flota. Lo que está fallando ahí es la programación de los servicios y los horarios o frecuencias que deben tener los buses, y que eso es una responsabilidad, hay que decirlo así también claramente, de la Autoridad de Transporte Urbano. ¿Programación porque no se sabe o se desconoce el origen y el destino de los pasajeros? Yo creo que sí, yo creo que lo que tenemos nosotros es la data de todos los pasajeros cuando ingresan a una estación, ¿no? O sea, pasan su tarjeta y tú ya sabes que ingresó porque está validando su pasaje, pero sin embargo no conocemos el lugar de destino, en qué estación se estarían bajando. Eso permitiría realmente, si tuviéramos esa información, alimentar un software que inmediatamente te podría estar dando la conformación de una programación de servicios claramente establecida con flujos de origen y destino definidos. Ahora, en el año 2010 se firmó el contrato con la Municipalidad de Lima por 12 años. Según el contrato, esa concesión ya se acabó. Según el contrato, tal como fue originalmente establecido, sí, pero recordemos que en el 2010 no estaba la infraestructura completa. Tanto así que los buses empezaron a circular en julio del 2010 entre la estación Matelini y la estación Central, porque todavía no existía el corredor hacia el norte. Algo que recién se complementó en el año 2013, donde ingresa a trabajar el 100% de la flota. Año 2013, entonces, para nosotros es válido decir que inició plenamente ya el año, digamos, de lo que señalaba el contrato, los 12 años, pero además de esto hay una situación, se firmó una adenda en la cual el plazo de la concesión inicia realmente cuando la autoridad entregue el 100% de la infraestructura terminada, cosa que hasta la fecha no se ha concluido, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todavía no inicia el plazo de la concesión? No está vigente realmente, ¿no? Independientemente de que la flota, sabemos, está operando, ¿no? Ahora, si el plazo no está vigente y la flota operando con más de 1 millón de kilómetros por unidad de recorrido, por cada unidad, estamos hablando de una flota obsoleta. En realidad, si nos ceñimos al contrato, diríamos que sí, pero hay que ser muy claros. Esos buses reciben un nivel de mantenimiento muy óptimo que permite que los buses estén en muy buen estado. Y no se podría comparar para nada pues, con el sistema tradicional u otros donde sabemos perfectamente que los buses circulan hasta con 20, 25 años, pero sin ningún programa de mantenimiento. Entonces, el otro día justo un reportero de televisión decía, ¿no? Fui al circuito del Metropolitano a ver dónde estaban los buses chatarra que ya cumplieron su ciclo y no me encontré con ninguno. Y claro, es por el tipo de mantenimiento que nosotros hacemos. Casi el 35% de los ingresos se destinan a programas de mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo y el correctivo que se pueda presentar. Por ejemplo, cuando se da una falla o varada, como la que ocurrió ese día, a eso se le llama medida correctiva.
¿no? Pero lo predictivo, por ejemplo, es anticiparse a cualquier falla que pudiera existir para hacer una programación de servicios, cambio de rutinas que permita tener inmediatamente para evitar que ocurran algunas fallas. Ahora, los principales incumplimientos por parte de Protransporte, o en su momento la Municipalidad de Lima, fueron dos que ustedes lo diagnosticaron y iniciaron demandas contra Protransporte. Uno, la construcción o la falta de estaciones entre Naranjal y el terminal Chimpuboclio, y el no permitir o no retirar a las empresas de transporte público que circulan de manera adyacente paralela al metropolitano. Sí, es cierto. Ahora, eso fue con Protransporte en su momento, luego lo ha tomado la ATU ya, y eso se sigue manteniendo. O sea, el incumplimiento sigue vigente por parte del concedente, en este caso, que es la Autoridad de Transporte Urbano, y por el lado nuestro, obviamente, se han dado los hechos de tener que recurrir a la vía del arbitraje para hacer prevalecer, en todo caso, los daños y perjuicios ocasionados por estos incumplimientos, ¿no? Incumplimiento, por ejemplo, por la falta de construcción de estas estaciones entre Naranjal y Chimpuboyo. Entrega de la infraestructura que no llega hasta Chimpuboyo, y por no haber retirado a la flota paralela que del servicio tradicional que hace competencia al metropolitano. ¿Y por qué creen ustedes que no se cumplió? ¿Por qué Protransporte no cumplió con, digamos, hacer su chamba? Bueno, la verdad es que ahí siempre nos va a quedar la incertidumbre de una falta absoluta de respeto, creo yo, a la ciudad. Porque finalmente un sistema de transporte no es de quien lo construye, no es de quien lo amplía o lo modifica o lo moderniza. Un sistema de transporte es para la ciudad. Y finalmente los que terminan pagando las consecuencias del no hacer, dejar pasar o simplemente gestionar mal son los usuarios del servicio. Hay especialistas que sospechan que entre las 4 empresas concesionarias del Metropolitano y Protransporte existe una organización criminal. Por parte de Protransporte, por no cumplir con construir las estaciones y no retirar a las empresas de transporte público que operan de manera paralela al circuito del Metropolitano, y por parte de las empresas concesionarias, porque por ese incumplimiento ustedes demandaron y Protransporte finalmente tuvo que indemnizar millonarias sumas a las 4 empresas de transporte precisamente por ese incumplimiento. Mira, bajo esa premisa tendríamos que pensar entonces que todas las adjudicaciones que se han hecho por parte del Estado peruano, ¿no?, tienen el mismo sentido, porque no olvidemos, por ejemplo, incumplen con la operadora del aeropuerto, no le entregaron los terrenos a tiempo, todo, y recién está retrasado para construir ese segundo terminal. Las autopistas que deben tener, o sea, a nivel de concesiones, no les son entregadas los terrenos para poder hacer las dobles vías en las carreteras. Y por otro lado, los peajes, y por otro lado, todo nivel de concesiones que ha existido no han sido cumplidas por parte del Estado. Entonces, lo que hay que entender ahí, lo que existe realmente es una incapacidad de gestión absoluta para poder cumplir con los compromisos, no asumidos de palabras, sino que están en un documento que permite además el poder dar garantía a quienes están atrás financiando de que el flujo de la inversión que se está haciendo y que va a tener un retorno esperado va a permitir cumplir con todo ello, porque no olvidemos, por ejemplo, que en el caso del Metropolitano, a nosotros se nos ofreció para participar en la licitación que este corredor que iba a ser entre Chorrillos y Caraballo iba a tener 713.000 pasajeros cada día. El pico que hemos llegado ha sido en el 2019, 540.000. Hoy estamos en 430.000, o sea, estamos casi al 60% de lo que se había ofrecido. Entonces, ¿y esa diferencia se va en el transporte tradicional y el transporte pirata, a los colectivos, o el transporte informal? Sí, y no olvidemos además que tenemos ahora también el crecimiento del taxi colectivo, ¿no? O sea, nuevamente ha vuelto a aparecer entre toda la vía del Metropolitano, desde Chorrillos hasta el centro de Lima y del centro de Lima hacia el norte, ¿no? Comités, asociaciones, qué sé yo, grupos de colectiveros que hacen ese servicio también. Actualmente hay demandas de incumplimiento que Protransporte debe indemnizar a las empresas concesionarias. La ATU, porque no olvidemos que ya pasó a la ATU. Claro. Sí, es cierto, o sea, hay alrededor de 4 arbitrajes plenamente ya establecidos que no han sido cumplidos por parte en este caso del concedente. Y por parte... ¿Por qué incumplimiento básicamente o específicamente? Específicamente por estos dos, ¿no? Porque, a ver... El retiro de los buses. El retiro de los buses y la infraestructura que hubiera permitido alcanzar la meta de los 713.000 pasajeros, lo que está contribuyendo a que tengamos un 35% menos de los ingresos y pasajeros proyectados, ¿no? Ese, digamos, es el impacto desde el punto de vista económico-financiero que se tiene, ¿no? ¿Y hay montos que ya la ATU o antes Protransporte ha depositado o entregado o abonado a las empresas concesionarias? No, para nada, para nada. Eso no se ha dado hasta ahora. Sé que están negociándose con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero concretamente no hay ninguna
vamos a decir así, ya un cronograma de atención de pagos por arbitrajes que se haya dado en cuanto a ello. Los únicos que conocemos que el Estado peruano realmente al final termina pagando son aquellos que se hacen a nivel internacional a través del CIADI, ¿no? Entonces, no olvidemos también que el Metropolitano tiene empresas que son ya en su gran mayoría, son 3, que tiene, digamos, capital más extranjero y que podrían recurrir tranquilamente al CIADI, ¿no? Claro, el incumplimiento de la infraestructura tiene que ver con el recorrido que hacen los buses entre el Naranjal y el terminal Chimpuoclio, ¿no? Horas hombre, horas máquina, que son alrededor de 9 o 10 kilómetros de ida y de vuelta. Hasta lo que tenemos hoy, que es el Parque Zonal Simchirroca, donde tenemos el terminal, claro. En primer lugar, son en total ida y vuelta 8.1 kilómetros, 8.100 metros, ¿no? O sea, lo que equivale realmente 16 kilómetros. 16 kilómetros por vehículo, ¿no? Vacío sin pasajeros. Vacío sin pasajeros. Y eso es un costo. Obviamente, ¿no? El vehículo no hay teletransportación para llevar el bus, ¿no? hacia la estación Naranjal sin ningún problema. Tiene que tener un costo operacional. Eso es. Y eso también, producto de ese incumplimiento, es la demanda. Claro, eso es parte del perjuicio que se termina reclamando vía arbitraje, ¿no? Ahora, se han aumentado ahora 4 estaciones más, ¿no es cierto? 4 estaciones entre Naranjal y Chimpuoclio. ¿Es correcto? Correcto. ¿El hecho de aumentar 4 estaciones más no supone más unidades? No, porque la programación se debería hacer en base a un número de kilómetros en el día que pueda satisfacer la demanda existente. Vuelvo a repetirlo. Cuando se licita y se pide 300 buses articulados y 231 vehículos alimentadores, la premisa era que iban a transportar 713.000 pasajeros. Sin embargo, hoy estamos haciéndolo con 430. Lo que ha sucedido, ¿no? Y el problema que se ha generado con las estaciones, estas 4 que han ingresado, es que se ha sobrecargado la estación Los Incas, que es una estación realmente donde no puede resistir, pues, o sea, tanta gente que está llegando a través del servicio alimentador. Entonces, el fenómeno que se presentaba en Naranjal lo trasladamos hacia Los Incas, ¿no? ¿Y qué pasa con la deuda de las empresas concesionarias a Cofidis? Se habla de más de 1.000 millones de soles. Bueno, esas deudas en estos momentos a través de los arbitrajes han sido endosados a Cofide para que pueda cobrarse la deuda que tienen las empresas. Es deuda producto de los buses. La compra de los buses, pero no olvidemos algo además. Mucho se dice que no pagan nada, eso es mentira. Durante todo este tiempo se ha estado pagando a Cofide. Existen acuerdos transitorios de pagos en los cuales se ha venido dando ello, no en la medida que se esperaba, obviamente, porque no se tiene todos los ingresos suficientes. Se tiene que dar prioridad, en primer lugar, a la atención de la propia flota para que el servicio pueda continuar y no se detenga. Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? O sea, y por otro lado, los altos costos que tiene el servicio. Por ejemplo, un tema fundamental es el precio del gas, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros, como operadores del Metropolitano, que tenemos 600 buses, casi 600 buses, tenemos una cantidad de kilómetros y un alto consumo de gas, terminemos pagando mucho más que cualquier empresa tradicional que lo hace con su servicentro? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligados a comprar en el concesionario que designó la Municipalidad de Lima en ese momento. En la misma planta. En la misma planta. Y entonces hoy nosotros estamos pagando 1.71 por metro cúbico, cuando por un contrato por volumen uno lo podría conseguir tranquilamente en 1.48, 1.50. ¿Y para el taxista común y corriente cuánto está? Hoy está en 1.60. Igual es menos, ¿no? Sí, igual es menos, claro. Pero el sobrecosto no entendemos por qué. Esa es una de las reclamaciones también que forman parte al final de un arbitraje. ¿Por qué? Porque la autoridad se comprometió en un momento dado a mantener un precio de 1.10 por metro cúbico. Sin embargo, eso se les ha disparado y hoy pagamos un sobrecosto de alrededor del 40% más o menos en el precio del gas, ¿no? Cuando las 4 empresas ganaron la buena pro, la licitación del Metropolitano, ¿esas empresas no eran propietarias de los buses? ¿Por qué tenían que recibir $200 millones de Cofide para adquirir los buses? No, fue la estructura financiera. No es que Cofide compró los buses. Igual que cualquier contrato, cuando uno recurre a una banca privada, ¿no es cierto? Nosotros recurrimos al Interbank. Cofide fue quien le dio fondos a Interbank. Claro. En todo caso, Interbank fue el que nos prestó a nosotros, pero luego en el camino Interbank se retira como operador comercial de este endeudamiento y se la traslada a la deuda a Cofide, que fue quien puso los fondos. Entonces, por eso que Cofide se convierte en el acreedor de los operadores del Metropolitano. Y esas empresas, ninguna es peruana, ¿no? Todas son extranjeras. No, a ver, yo te cuento lo siguiente. En primer lugar, para el concurso del 2008 era necesario que el grupo peruano que se presente tenía que tener un socio internacional con experiencia en estos sistemas de transportes. Es así entonces como los 9 postores comenzaron a traer sus socios. En el caso nuestro, Lima Bus Internacional, el 80% del capital es de las empresas peruanas y el 20% es de un socio que fue invitado por nosotros desde Colombia, del Transmilenio, para poder aportarnos su conocimiento, know-how y todo ello.
Tanto es así que luego de esto, como la operación nuestra en gas fue toda una experiencia internacional, fuimos con ellos juntos a operar también en el sistema de transporte Transcaribe. En Cartagena, hoy somos operadores del sistema Transcaribe. Y también en el 2018, cuando se licita ya, terminó el contrato de Transmilenio, la primera etapa, y se vuelve a licitar nuevamente, y la empresa del socio nuestro gana también esta licitación, también somos invitados a participar también del sistema Transmilenio, ¿no? Entonces, ese es en el caso de Lima Bus Internacional. En el caso de ¿Son accionistas del Transmilenio actualmente? Sí, sí, sí. Como grupo peruano ya tenemos participación también del transporte en Colombia, ¿no? En Bogotá. En Bogotá y en Cartagena. En Cartagena de Indias, sí. Y en el caso de los otros operadores, bueno, hay dos que son en este caso, son empresas peruanas, obviamente, pero su matriz están, obviamente, colombianas, y una es española-argentina, ¿no? Independientemente de las colas y el caos que se genera en las mañanas y en las noches en las estaciones del metropolitano, es un sistema que ayuda y facilita la vida de los usuarios. Muchos, miles, prefieren subir a un metropolitano, a un bus de metropolitano, que subirse a una combi, a un bus de transporte público tradicional. Este sistema debería replicarse, consideras, José Luis, en más vías de Lima para iniciar una verdadera transformación del transporte público? Una verdadera reforma del transporte tiene que atacar varios aspectos. Unos aspectos, por ejemplo, son todos los que tienen que ver con el tema de aspecto tributario y todo. Por ejemplo, si se quiere promover el uso del gas, que es un recurso energético propio que tenemos en el Perú, o también se quiere mirar hacia el eléctrico como dos opciones paralelas, tiene que haber incentivos tributarios para que se pueda importar esos vehículos sin mayor costos arancelarios y todo ello. Por otro lado, además de esto, la formalización laboral. Si el 80% del transporte tradicional hoy en día no tiene a la gente en planilla y todo ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer para atraer a este sector y promover su formalización? Pues dar, como lo tienen otros regímenes, construcción, agroindustria y otros más, minería en su momento para ser también apoyado, tienen regímenes especiales de carácter laboral. Eso también es lo que debería existir en el transporte, para no tener tantas cargas tributarias y laborales que al final desalientan el que pases a la formalidad. Porque el negocio de la informalidad, ¿dónde está? Es que no pagas pues 48% de impuestos que si lo hace el formal, 30% de impuestos a la renta, 18% de IGB, aparte de evadir todos los cumplimientos de carácter laboral. Entonces yo creo que por ahí tenemos que ir con una verdadera reforma. La infraestructura y los buses son parte de, no es lo esencial. Lo esencial es el modelo de organización que queremos para la ciudad. Entonces, en ese sentido, sí, definitivamente las ciudades o la metrópolis como Lima, llámese Bogotá, Santiago, Quito, Guayaquil y en Brasil ni hablar, todas apuestan a un sistema de corredores, ¿no? Donde se tenga carriles exclusivos para el transporte público porque se prioriza como tal. No olvidemos además que en el caso de Lima, casi el 80% de la población se traslada todavía en transporte público, en sus distintas modalidades, porque inclusive habría que incluir ahí como una modalidad todavía el tema del taxi colectivo inclusive, porque es una opción finalmente que el público la toma. Pero si tenemos el 80% que va en transporte público, tenemos una gran diferencia con ciudades que lo que han hecho es promover el auto privado, construir grandes carreteras que a la larga, ¿qué generan? Que se sigan comprando más autos privados. Ni siquiera el pico placa para el auto se viene haciendo una solución. ¿Por qué? Porque el que tiene poder adquisitivo no compra uno, compra dos autos con distintas placas y igual circulan. Entonces lo que tenemos que hacer acá, en aras de beneficiar a las mayorías, es priorizar el transporte público masivo. Entonces el sistema de corredores, el sistema con el metropolitano, no olvidemos, en el metropolitano se proyectaron 9 corredores COSACs. Exacto. Y solamente se implementó uno a medias. Claro. Y un metro que funciona bien, y el otro metro 2 que probablemente lo tengamos en el 2026. Y otro de tema eso necesitamos 5 más. Claro, pero adicionalmente a ello el otro concepto, ¿no? Por un lado tú dices, ya, los corredores, los buses, todos tienen que ser autosostenibles. ¿Qué significa esto? Los ingresos provienen solamente de la tarifa que paga el usuario y con eso te mantienes. Concesiones que tienen la otra particularidad de ser inversión compartida, Estado y privado, trenes. Los trenes cobran un sol 50 al usuario, subsidio, ¿no? Pero la diferencia del valor a 5.50 tengo entendido que está, o sea, de 4 soles, ¿quién la paga? El Estado. Pero eso no se dice. Claro. En el caso del metropolitano no hay subsidio. No hay subsidio por parte del Estado. Eso es. Entonces, si queremos realmente un buen sistema de transporte para nuestra ciudad, darle calidad, dignidad a nuestra gente para que se transporte, lo que tenemos que hacer es priorizar el transporte público y de ahí no debe haber, digamos, ningún tema de negociación o hacer cosas de tipo gradual. Siempre se dice que a grandes males, grandes remedios. Pues bien, para promover, por ejemplo, el tema de salida de vehículos viejos, todo, ¿qué se debe hacer? El programa del bono de chatarreo. Claro. Pero dirán, pero ese bono de chatarreo no tenemos recursos en el Estado para financiarlo. Mentira. ¿Por qué? Porque si tú apuestas a una formalización del sistema, toda empresa formal
contribuye al Estado con sus impuestos. Pero además de esto, ese bono del chatarreo que tú le entregas al transportista que va a cambiar el carro viejo por el carro nuevo, se lo haces que lo asuma como una suerte de crédito para que pueda comprar una unidad nueva y con eso paga parte de los impuestos que tiene que traer. 4 choferes o propietarios de combis o 4 colectiveros por bus. Por un bus. Claro. Y aparte a 5 horas de trabajo cada Y aparte de esto, ¿qué ocurre? ¿No? Ocurre además una particularidad. Por ejemplo, en el transporte público tradicional, donde tenemos todas estas externalidades que se generan además también hacia la población, tenemos un conductor que en una unidad de mal estado y todo lo demás, con un caos de tráfico y todo, trabaja entre 14 y 16 horas. En el metropolitano tenemos 2.5 conductores por cada vehículo. O sea, lo que quiere decir es que se genera también una mano de obra, ¿no? Totalmente formal, que recibe una capacitación y todo. Nosotros como Lima Bus tenemos en este momento ya 60 conductores que a lo largo de estos 3 últimos años han migrado para ser conductores en Europa. Eso es parte, por ejemplo, de una política de desarrollo y apoyo al talento humano que tenemos en nuestra organización. No lo vemos como una fuga de talento, no, es parte de su desarrollo. Creo yo que ellos tienen el legítimo derecho como profesionales del volante de aspirar a una calidad de vida superior en Europa y todo, y no solamente para ellos, sino sobre todo para sus hijos.